Yo creo que el mercado en México es muy grande, muy grande. Y si te esfuerzas por hacer las cosas bien, va a funcionar. Si la materia prima es de primera calidad y el servicio de la gente que está en mostrador, que está dando la cara al cliente, es bueno, lo hacen de la manera correcta, el producto se va a vender. Necesitas visibilidad, necesitas saber vender, necesitas tener un buen producto para empezar. La gente no es tonta, no le puedes vender algo malo. Tiene que ser un buen producto a un buen costo, buena atención al cliente. Es un tema bien delicado el de atención al cliente. La clave para crecer, yo creo que es saber delegar. Yo creo que el valor de la empresa es la gente que está en la empresa. Uno solo no puede hacerlo. Tienes que ir viendo con qué personas sí puedes contar y que te vayan ayudando en cada área. Que crean en el proyecto. O sea, tienen que creer en el proyecto. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Todos los días, cientos de empresarios recorren los jardines, están en las aulas del IPADE con la intención de aprender, de ser mejores, de transformar sus organizaciones para que esas empresas transformen la sociedad. Estos empresarios tienen historias fascinantes, baches, fracasos, éxitos, y creemos que podemos aprender de ellos, de esas historias, y esa es la intención de este podcast. El día de hoy, un emprendedor, un joven emprendedor dinámico en el mundo de la gastronomía, de los helados. Clemente Castillo Carriles nos acompaña el día de hoy. Clemente también es egresado del IPADE. Clemente, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el podcast del IPADE. Muchísimas gracias, igual. Gracias. Clemente, emprendedor en el mundo de los helados. ¿Cómo se te ocurre? ¿De dónde viene la vocación de las dos cosas? De poner tu propio negocio y de entrar a los helados. Yo ya estaba en la rama por el negocio familiar, entonces creo que fue una oportunidad que se fue presentando y simplemente fue tomarla. Yo en un principio no quería dedicarme a nada relacionado con la gastronomía, de hecho, y creo que después me fui dando cuenta que nada más era querer hacer mi propio camino, de hecho, ¿no? O sea, por el negocio familiar que es de gastronomía, yo quería otra cosa en algún momento en la prepa. Y después me di cuenta que realmente era algo que me gustaba mucho, porque yo saliendo de la prepa me iba a la planta de producción del negocio familiar, que es de panadería y pastelería, y ahí fue que vi el tema del helado, porque había unas máquinas que se habían comprado para un proyecto que no se le dio seguimiento, para el helado. Yo al ver las máquinas decidí comenzar con el proyecto de los helados, darle continuidad, porque era algo que ya se había hecho en algún momento, pero se había dejado. Y empecé a tomar cursos y capacitaciones del tema del helado y empecé a producirlo para el negocio familiar. ¿Quién enseña? ¿Quién capacita para hacer helado? Hay varios cursos que puedes buscar, hay cursos de todo, ¿no? Hay proveedores también que dan cursos, entonces al final de cuentas es algo sencillo, ¿no? Creo que no es algo complicado. Entonces lo primero que hiciste como emprendedor fue aprender a hacer helados. O sea, antes de salir a vender dijiste, tengo que aprender y yo físicamente ser el productor. ¿Cómo se le llama a los heladeros? Sí, un heladero, un maestro heladero. Un maestro heladero. Entonces te convertiste en maestro heladero. Me gustaría decir que sí. No sé si soy un maestro heladero, pero sí sé hacer helado. Lo empecé a hacer, empecé a tomar cursos, empecé a revisar proveedores y empecé a producirlo. Realmente creo que también hubo mucho apoyo de parte de mi familia, que me fue dando facilidades para hacerlo. Y creo que yo también fui muy receptivo, ¿no? De cómo poder empezar. Tu primera venta, tenemos unos colegas que escribieron un libro sobre la primera venta de un emprendedor. ¿A quién le vendiste tu primer helado? Yo lo hacía para el negocio familiar. Primero yo hacía la producción que se usaba en el negocio familiar. En lugar de que se lo compraran a un tercero, yo lo hacía. De hecho, yo no lo cobraba. Yo nada más iba y lo hacía en las tardes. ¿Qué edad tenías en esa época? 15, 16 años. O sea, ibas en secundaria, preparatoria. En prepa, sí, entrando a la prepa. En las tardes, saliendo de la prepa, me iba a hacer el helado, meterlo en botecitos de litro para el uso de este negocio familiar. Y después, más adelante, surgió la oportunidad de venderlo. Bueno, pues fue como un trato. Yo lo podía vender ahí
La en las marca, sucursales. La ¿de, marca de- de dónde se te ocurre Clemont Helados? El diseño, ¿por qué esa marca el que nombre ya de es tan Clemont conocida, Helados ¿no? fue más adelante. Originalmente, mi abuela que compró las máquinas para el primer proyecto tenía otro nombre registrado que a mí no me convencía. Y después, más adelante, en los primeros 3, 4 años, yo estuve nada más haciendo el producto para consumo del negocio familiar y no tenía marca. Era consumo interno. Después, cuando empezamos a tener ya venta al público, fue el tema de la marca. Eh, Literalmente me ayudó el papá de una muy buena amiga, mi mejor amiga, a hacer el diseño del empaque. Estamos viendo el logo, la marca. Ahí ya yo estuve en el Cordon Bleu, en la Náhuac, y un profesor francés me decía Clemó. Entonces fue como, está padre, me gusta. Mi abuelo se llamaba Clemente, igual que yo, y me gustó. Lo tratamos de registrar como Clemente, no nos dejaron, creo que por Clemente Jax. Y entre las opciones se nos ocurrió la de Clemont. Y la aceptaron sin problema. Se registró Clemont. Es el nombre que usamos hasta ahorita. El mercado lo ha... El mercado lo ha aceptado muy bien. Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando ha probado tus helados en La Condesa o en alguna de tus sucursales. Sí, espero que sí. Espero que sí. Y si no, que los vayan y los prueben. Exacto. ¿Qué hace único los helados Clemont? Porque al final es una industria muy pulverizada. Hay desde las nieves de garrafa, pues hasta marcas transnacionales que venden muchos tipos de helados. ¿Qué hace únicos los tuyos? Yo lo que creo, a ver, aquí no sé si respondo bien tu pregunta, pero yo creo que el mercado en México es muy grande, muy, muy grande. Y si te esfuerzas por hacer las cosas bien, va a funcionar, ¿no? Entonces, realmente, si la materia prima es de primera calidad y el servicio de la gente que está en mostrador, que está dando la cara al cliente, es bueno, lo hacen de la manera correcta, el producto se va a vender. ¿Cuánto te tardas en que se empieza a vender en la empresa familiar ya como un producto al público, a poner tu primera sucursal y ya a vender Clemont de helados? Literalmente desde lo de salir de la prepa para ir a hacer los helados, yo creo que ahí fueron unos 3, 4 años. Y surgió la oportunidad del primer local comercial, que fue una pequeña islita en Gran Terraza Lomas Verdes. Y ahí también fue a la par que se puso la islita y también lo empezamos a vender dentro de las sucursales de panaderías y pastelerías de la familia para venta al público. Entonces yo creo que fueron 3, 4 años el tiempo que tardó. Ya en el retail, estando en esa plaza comercial, ¿cuáles son los factores de éxito? ¿Qué necesita? Visibilidad. Visibilidad, Necesitas ubicación. visibilidad, necesitas saber vender, necesitas tener un buen producto para empezar. La gente no es tonta, no le puedes vender algo malo, ¿no? Entonces tiene que ser un buen producto a un buen costo, buena atención al cliente. Es un tema bien delicado el de atención al cliente. Una persona que te da un buen servicio, te da una buena labor de venta, hace toda la diferencia con una persona que está pues sin motivación o apática. Entonces el seleccionar, el contratar La selección y capacitar. y capacitación, sí. ¿Cuánto dedicas de tu tiempo al tema de la gente que trabaja contigo? Yo creo que es algo que tiene que ir permeando mucho. Yo sigo viendo a todas las personas que se contratan. El último filtro es conmigo todavía, pero la clave para crecer, yo creo que es saber delegar. Y saber delegar no creo que es aventar el trabajo. Saber delegar. ¿Cómo detectas antes de la delegación a alguien que va a funcionar en el servicio al público? Si la amabilidad, la atención es clave en la venta de helados o en cualquier venta en una plaza comercial, ¿cómo detectas a esa persona que sí será empática, será amable con el posible cliente? Yo creo que es el interés. Tienes que ver que la persona tenga interés en el trabajo. Tienes que ver que la persona realmente quiera crecer. O sea, desde la primera entrevista te das cuenta si alguien no
Y es difícil, ¿no? Hay gente que a veces los ves muy bien en la primera entrevista y después no funciona. Para eso existe el mes de capacitación y prueba, ¿no? Y luego dices delegar. ¿Cómo se delega? También tienes que ir desarrollando a personas a las que les permitas tomar decisiones. Sí, yo creo que tienes que predicar con el ejemplo. Y eso se lo tienes que ir. Puedes decir muchas cosas, pero si la gente no ve que tú las hagas, no las va a hacer, o sea, no las van a hacer, ¿no? Pero si la gente ve que lo que tú estás diciendo, tú lo haces, que realmente te vean a ti con esa hambre de hacer las cosas para un bien para todos, ¿no? Y que es una empresa en la que se puede crecer, que hay crecimiento para todos y que se busca crecimiento, la gente se pone a la playera. O sea, se escucha muy choteado, pero es así, la gente se pone a la playera porque dice, aquí puedo crecer, aquí tengo voz y voto, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Es saber quiénes van a ser tu mano derecha, ¿no? ¿Alguna persona que haya estado contigo casi desde el principio y que haya ido creciendo y evolucionando conforme la empresa también ha crecido? De hecho, yo empecé a hacer helado en la planta de producción de la familia, de panadería y pastelería, y después, cuando yo ya me cambié a una planta, una bodeguita, una pequeña planta de producción, le hice laboratorio al tema de los helados, ¿no? Pequeño laboratorio de producción. Literalmente me recomendaron a una persona que estaba buscando trabajo, que iba a entrar a un puestito de venta de fundas para celulares en una plaza cercana. Esa persona la entrevisté, entró a trabajar conmigo como ayudante de producción. Angélica empezó conmigo con la producción de los helados y después de ahí pasó conmigo a el área de almacén y hasta la fecha sigue conmigo. Ya está en otra área, ha crecido conmigo, y ha sido una persona que yo le tengo toda la confianza. Toda la confianza. Y de esa misma manera llegaron otras personas también que han crecido con la empresa y hay otras personas que también se tuvieron que ir, ¿no? Y creo que también ese es otro tema, que hay un momento en el que las personas se tienen que ir porque tienen mejores oportunidades. Pero si confías en ellos, les das oportunidad, van creciendo. Yo creo que vamos creciendo juntos, va pasando eso. Es muy choteado, ¿no? Pero la empresa, yo creo que el valor de la empresa es la gente que está en la empresa, ¿no? Uno solo no puede hacerlo. O sea, tienes que ir viendo con qué personas sí puedes contar y que te vayan ayudando en cada área, que crean en el proyecto. O sea, tienen que creer en el proyecto, ¿no? Tienen que creer en el proyecto y pues hay que ser muy honesto, ¿no? Porque también hay veces que se puede y hay veces que no se puede. Y hay que saberlo decir, ¿no? Decir, yo quiero esto y yo creo que va a pasar esto, pero puedo estar equivocado, ¿no? Pero esto es a lo que quiero que lleguemos. Y estas son las cosas que estamos haciendo para llegar a eso. Cada persona está contribuyendo en un área, ¿no? En un deber, una tarea. Y si lo hace bien, la empresa va a seguir creciendo, ¿no? Puede que una persona no crea en eso, no va a estar en la empresa. En la empresa están las personas que realmente creen en el proyecto y quieren estar ahí. Y también hay momentos en los que va a ser un poco difícil porque va a ser, ¿qué está pasando? ¿No? La empresa está creciendo y no estamos logrando lo que queremos. Puede que la persona te diga, la verdad, yo no voy para eso. ¿Has tenido algún bache especial, algún error que te haya marcado en esta vida de emprendedor? A ver, errores muchos. Yo creo que muchos errores. Muchos errores, hay que aprender de ellos para no volver a tropezar con la misma piedra. Desde apertura de locales, porque ahorita tenemos 4 locales de Clermont y tenemos el proyecto de la marca económica, la línea económica y la venta a restaurantes, ¿no? Pero desde aperturas de sucursales en plazas o ubicaciones que no eran las ideales, el tema de la ubicación es súper importante, flujo de gente, el poder adquisitivo, o sea, quién es nuestro público, y que tú ves el proyecto y te lo venden muy bien y dices, vamos, esto va a ser buenísimo. Y a la mera hora no lo es. Tú me decías hace un momento que tu equipo tiene que verte a ti con ese entusiasmo y que eres capaz de
contagiarlos haciendo. Sí, Si te equivocas, ¿reconoces los tienes que errores? hacer. Sí, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. De hecho, yo creo que tienes que hacerte de un equipo que te diga tus errores. Y tienes que tener la inteligencia de escucharlos, porque si solamente por, no sé qué palabra usar, ¿no? Si es, soberbia, crees que lo que tú estás haciendo es lo mejor para la empresa siempre, te puedes equivocar. Y realmente hay personas en cada puesto que con el paso del tiempo lo hacen mucho mejor que tú. Eso es lo que yo creo. Tenemos que buscar gente mejor que nosotros para cada área. Tienes que conocer de todo, porque si no quieres decir de algo y no tienes ni idea, ¿no? Vas a ciegas. Pero tienes que buscar gente. Yo espero que ahorita la persona que está en el área de producción, el encargado de planta, sepa mejor hacer helado que yo. De hecho, lo hace mejor que yo, ¿no? Revisamos recetas juntos, vemos costos juntos, ¿no? Me involucro. Pero lo hace mejor que yo ya. Y la persona que está en el almacén se conoce todos los proveedores, nada más vamos checando y comparando, se revisa, pero lo hace mejor que yo, ¿no? Y la persona que está ahorita en el área de comercialización, ¿no? De ventas, tiene que ser mejor que yo en el tema de ventas. Háblame del mercado, de tus clientes. ¿Qué tan sofisticados son los mexicanos en temas de helado que buscan? ¿Ha ido cambiando el consumidor? Yo creo que se ha cambiado un poco a la fecha. Se está haciendo más la cultura del helado en México. Todavía no existe tanto. Existe la cultura de las aguas frescas y la michoacana. Nosotros hacemos un helado más premium para un público más especial, digamos, de restaurantes, ¿no? También los restaurantes que nos compran. México es increíble. México tiene un mercado gigante para todo. ¿Se puede educar al consumidor? Es decir, oye, el helado premium con esta calidad de ingredientes, con la mejor fruta, con los mejores insumos, además de una preparación muy especial, tiene una serie de ventajas que un helado comercial Yo creo que sí se puede. Es muy difícil. Es muy difícil tratar de venderle algo a alguien que no, o sea, es un tema de labor de venta, ¿no? Pero ya hablando de que estás tratando con, bueno, no sé, con la persona de compras de un restaurante, él tiene una indicación y es muy difícil cambiar eso, ¿no? O sea, tienes que ver qué es lo que ellos quieren. Y el cliente, pues, que nos compra directamente en las sucursales, eso sí, ahí sí se puede. Que les enseñemos la calidad de nuestro producto, ¿no? Eso sí es posible. Me hablas de 2 líneas de negocio. Tienes las sucursales y entonces ahí atiendes directamente a la persona, a la familia que va y que compra un helado, pero tienes también lo que pudiéramos decir es B2B, vas a restaurantes. ¿Cuál es la diferencia de estas 2 líneas de negocio? En el tema de las sucursales propias, el trato al cliente es lo más importante, súper importante, o sea, obviamente en el producto, ¿no? Pero es muy importante cómo se le trata al cliente. Y en el tema de la venta a los restaurantes nos estamos quitando ese tema que es muy delicado, pero pues también obviamente nos sacrifican el tema de costo, ¿no? Tenemos que darle un margen mayor al restaurante, siempre están peleando precio. Crédito. Claro, el reto buenos se vuelve el clientes. capital de trabajo, porque cuando estás en tu sucursal, pues cobras de contado. Exacto. Yo voy a Clemont Helados y me vendes un helado y te lo pago en ese momento. Exacto, sí. En cambio, un restaurante te va a pedir crédito y eso juega con el capital de trabajo y entonces hace que el negocio se vuelva más sofisticado. Exacto, sí. Sí, eso es justo lo que pasa. Y tienes que desarrollar, y entonces quiero suponer, Clemente, que la propia evolución del negocio, eso de ese niño de 15 años que hacía helados con esas máquinas abandonadas de la abuela,
al empresario de hoy que ya tiene que tener un departamento de crédito y cobranza, Sí. tiene que estar persiguiendo a que le paguen, tiene que estar cuidando pues distintas mecanismos financieros, entonces segmentos y clientes distintos. Ya no eres el mismo que empezó preparando helados ahí en una bodega prestada de la familia. Sí, ya el negocio ha crecido mucho. De hecho, también es parte de por qué vine al IPADE, ¿no? Mi intención para entrar al IPADE me lo empezaron a recomendar varios amigos y fue porque quería aprender de todas las personas que están aquí. O sea, al final de cuentas vienes a aprender de tus compañeros, obviamente de los profesores, ¿no? Pero también de los compañeros. Yo aprendí muchísimo de los compañeros y también hay muchos, pues ahora puedo decir que amigos que me han ayudado. De hecho, me pasaron el CV de una persona que ahorita trabaja con nosotros, que es increíble, que nos está ayudando muchísimo a crecer en la empresa. Vas viendo puntos de vista de muchos otros directores y aprendes mucho. ¿Alguna anécdota que tengas de tu paso por el IPADE? ¿Algo que recuerdes? ¿Algún caso que te haya marcado? ¿Alguna discusión? ¿Algo en tu equipo, en el aula, en los pasillos? Yo creo que, todos los profesores muy buenos. Yo creo que los de factor humano son los con los que yo me identifiqué más. Temas de factor humano me abrieron los ojos de muchas cosas. Tienes que ver obviamente a la persona, al individuo, pero tienes que ver también a la organización, ¿no? Que va en línea con tu filosofía de liderazgo, ¿no? Nos has estado hablando que el éxito de un negocio de trato al público es la gente, es la selección, es la retención, y luego hablaste de delegación. Entonces, seguramente lo que dijeron algunos profesores, pues vino a comprobar muchas cosas que intuitivamente tú ya hacías. Justamente son cosas que puedes creer que son de una manera, ¿no? Intuitivamente lo que acabas de decir ya lo sabes, ¿no? Dices, ay, es de esta manera, pero tienes como una pequeña espinita, ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Y hay veces que no. Y después cuando empiezas a ver tantos casos y escuchas a otros compañeros que también tienen puntos de vista muy diferentes, te das cuenta, o confirmas que tenías la razón, o dices, wow, yo nunca lo había visto de esa manera, y aprendes una mejor manera de hacerlo. Y te das cuenta que siempre hay dos caras de la misma moneda. Entonces es ir viendo, pues al final de cuentas, cómo llegar al mejor resultado de un problema, ¿no? Cómo tomarlo como una oportunidad de mejor. Empezaste aprendiendo de tu abuela y ahora aprendes de otros empresarios, de otros amigos, pero escuchándote queda claro que el emprendedor nunca deja de aprender. Sí, yo creo que no. Yo creo que nunca dejas de aprender y de todo mundo. Me hablas que también aprendes de tus colaboradores, ¿no? De tu propio equipo de trabajo, que una de las cosas, de las condiciones que tienes es que ellos te tienen que marcar los errores. Sí es importante gente que se atreva a levantar la mano y decirte, a ver, pienso esto, ¿no? Yo creo que esta es una mejor opción. Valorémosla. Porque a veces nos vamos, siento que de bruces creyendo que lo que nosotros pensamos es lo mejor y hay muchas otras opciones que dan un mejor resultado. O puede ser lo mismo y se va complementando una idea y esa idea se va haciendo, no quiero decir perfecta, pero mucho mejor y se obtienen mejores resultados. Clemente, me contabas antes de que empezáramos esta entrevista que estás por lanzar la nueva línea de helados. Tienes los helados premium, que son los que conocemos, y vas a lanzar una nueva línea de helados dirigida a otro mercado. Por el tema de ventas a restaurantes también, muchos restaurantes nos pidieron una línea más económica, de muy buena calidad también. No vamos a hacer algo chafa, obviamente no. Es muy buena calidad. Con calidad me refiero a la materia prima, ¿no? O sea, no estamos metiendo algo, grasas vegetales, no. Pero bueno, más económica. Traemos el proyecto para el próximo año, 2026. Surgió una oportunidad que se nos liberaron 2 locales ahorita y los tomamos para abrir en septiembre, principios de octubre. Entonces vamos ya a abrir los 2 locales de esta línea económica
y ya veníamos tiempo comercializándola, pero no traía la marca, que la marca va a ser Nieves de Barrio, y la línea premium es Clemont Helados. ¿Y en la nueva línea aparecerá la sombrilla de Clemont Helados o no? ¿Será completamente independiente? Completamente independiente. El tema es la planta de producción que tenemos, la queremos sacar un mayor provecho. Van a manejarse las dos líneas de negocio. ¿Por qué no aprovechar la marca de Clemont Helados para la nueva línea? Mira, justamente nunca me lo había preguntado así y me lo voy a llevar de tarea para pensarlo, porque, no sé, la idea justamente, y nadie había levantado la mano de hay que usarlo como un apalancamiento. Y ahorita lo estoy pensando, si nos conviene o no nos conviene. Bueno, la ventaja de ir independiente es que mitigas el riesgo, ¿no? Que una no contamina a la otra, pero también puede haber sinergia. Sí, exactamente. Lo voy a pensar muy bien, ¿eh? Porque yo había pensado eso, o sea, que podemos hacer muchas pruebas nuevas porque es una marca mucho más joven, es una marca más colorida, más divertida, tal vez. Para un público mucho más masivo, ¿no? Habrá mucha más gente que pueda comprar estos helados del barrio. Vamos por un tema de volumen, tal cual. ¿Y a los restaurantes les ofrecerás las dos líneas o a uno una y al otro Sí se las otra? ofrecemos. Son marcas diferentes, ¿no? Son dos marcas diferentes. Pero bueno, depende de la necesidad del restaurante, ¿no? Que es lo que él quiere. Déjame otra vez regresarme a tu historia, Clemente. Sé que has sido en algunos momentos de tu vida deportista de alto rendimiento, has corrido triatlones, Ironman. ¿Cómo el deporte ha influido en las otras facetas de tu vida? Yo creo que es un tema de perseverancia, ¿no? Yo creo, a ver, y salud, es un tema de salud. Yo creo que en los momentos que he estado más estresado o que no he sabido como qué tengo que hacer, el deporte siempre me ha ayudado. Me fascina la bicicleta de ruta y de montaña, me gusta correr, nadar soy muy malo, pero también lo hice por el triatlón. Y son momentos en los que tienes... A mí me encanta, de hecho, el estar ahí horas metido en la bicicleta o corriendo. Estás tú solo, ¿no? Estás pensando y todo el tiempo lo que estás pensando es, ay, ya estoy cansado, ay, ya quiero parar. Pero si te olvidas de eso y hay un momento que yo digo como que te entablas, ¿no? Estás tú solo y yo siento me libero de muchos pensamientos. Me funciona como para reiniciar. No sé cómo decirlo, pero el deporte siempre ha sido lo que me ha ayudado. Esta perseverancia que se requiere para poder correr un Ironman, la requiere también un emprendedor para tener éxito, para seguir creciendo, para afrontar las dificultades, los problemas de capital de trabajo, de necesidad de flujo, los problemas con la gente. Yo creo que sí. Yo creo que la perseverancia es algo que necesita cualquier emprendedor. También tienes que saber cuando vas mal, ¿no? Y tienes que cambiar de camino, pero sí. ¿Cómo te das cuenta cuando vas mal? ¿Y qué se necesita para atreverte a dar el giro, a cerrar esa sucursal que no está funcionando a pesar de la inversión que ya habías hecho? Creo que cuesta mucho. Creo que una cosa es, pues, mi abuelo, a ver, voy a decir un dicho que ella dice, ¿no? Que es, el que no se mete al lago no lo cruza, ¿no? No se mete al agua, no cruza el lago. Te tienes que meter, pero tienes que ver dónde está la orilla del otro lado, ¿no? Tienes que saber, tienes que medir el riesgo. Creo que siempre hay que saber cuál es el riesgo, cuál es el peor escenario, y tienes que esperar el mejor escenario, pero saber que el peor escenario no es, o sea, qué tan grave va a ser, ¿no? ¿Podemos con él o no podemos con él? Si no puedes con él, eso es ser temerario, eso es algo ridículo, ¿no? O sea, sabes que no van a salir las cosas. Y dices, no, sí, estoy seguro que sí. No te la juegues. Tienes que meterte al río, sí, pero tienes que ver del otro lado, ¿no? ¿Dónde está la orilla? ¿Cuál es la luz al final del túnel, no? Y esa medición de los riesgos la haces antes de iniciar. Sí, tienes que hacerlo.
Entonces, por Tienes que ejemplo, hacerlo. ahora que vas a la línea de un mercado mucho más masivo, sabes hasta dónde tienes más o menos una evaluación de los riesgos, es decir, si no funciona esto, paramos y retrocedemos. Aquí voy al tema del equipo también. Por ejemplo, ahorita la persona que a mí me ayuda como mano derecha, que me lleva parte de toda la operación, es muy ordenada. Mide muy bien los riesgos. Híjole, luego a cada rato me está diciendo, espérame tantito, tenemos que hablar de esto, no te vayas tan rápido. Me trato de controlar mucho, pero siempre trato de estar buscando más, ¿no? O sea, y esta persona me ha ayudado mucho también a decirme, a ver, espérame tantito, hay que ver los costos, ¿no? Hay que ver que el peor escenario que nos pueda suceder, podamos con él. Sí, tienes que saber el peor escenario, ¿no? Y saber si vas a poder con él o no, y hacer todo lo posible para que salgan bien las cosas. Lo que me resulta interesante de tu historia, Clemente, es que eres el clásico emprendedor que ve una oportunidad y es capaz de llevarla a la acción, de ponerla ahí. No es que hubieras hecho el plan de los helados, sino viste las máquinas, las pusiste. Fueron surgiendo oportunidades y las fui tomando. Tienes que estar preparado. Hay muchas oportunidades que estoy seguro que se me han ido por no estar preparado. Por eso entré al IPADE también, para estar preparado y tener más oportunidades. O para aprovechar las oportunidades, porque con el optimismo que tú tienes en México, o sea, esta visión que tienes, que nos has compartido, que en México hay grandes oportunidades, entonces oportunidades siempre va a haber. Lo que se necesita es la capacidad para ver la oportunidad y para implementarla. Sí, ahorita que es el tema de las oportunidades, tienes toda la razón. Y también hay que saber decir a cuáles no. Porque luego hay situaciones, personas, proyectos, muchas oportunidades aparentemente que no son oportunidades. Se están vendiendo muy bien y hay que saber decir no. Porque a veces nos desenfocamos o por no decir no en el momento correcto, nos desviamos de lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay que saber cuáles sí tomar y cuáles no. Hay una frase que se le atribuye a Michael Dell que dicen que comentó, oye, no sé cuál es la clave del éxito, pero sí sé cuál es la clave del fracaso, decir siempre sí. Entonces hay que aprender a decir que no como parte de la sobrevivencia, como parte del crecimiento, como parte del establecimiento de los límites. Sí, sí lo creo. Sí, sí lo creo. Justo eso es muy importante. ¿Algún ejemplo donde hayas dicho que no, que parecía una oportunidad muy atractiva y dijiste no va por aquí? Sí, una vez alguien de la competencia se nos acercó con un proyecto enorme que era el 30% de nuestra capacidad y me estaba vendiendo un escenario increíble y justamente vimos el peor escenario y el peor escenario era muy malo, pero esta persona era una persona muy entusiasta en que iba a salir el mejor escenario. Y finalmente nos hizo el negocio. Estoy contento de que nos haya hecho. Porque no, creo que aparentemente se estaba vendiendo como una oportunidad. Y creo que no lo era. Era algo que nos iba a afectar al final de cuentas mucho. Entonces también hay que aprender a evaluar esas alternativas, ¿no? Poner los límites, pero evaluar los escenarios para el crecimiento. Sí, por ejemplo, también locales. Una vez aparece una oportunidad, un local que te están ofreciendo que se ve increíble, que está súper bien y resulta que por alguna razón no es una buena ubicación y pues hay que saber ver si va a ser negocio o no va a ser negocio. ¿Qué le recomiendas a aquellos chavos que quieren emprender? Hay en México, en estos mercados de oportunidades que tú señalas, hay muchos chavos
a lo mejor no tantos de 15 años como tú, pero sí chavos que están en la universidad, en la prepa, que quieren emprender y que pueden ver en Clemente un ejemplo, ¿qué les recomiendas a todos los que quieren emprender? Hacerlo midiendo el riesgo y empezar en pequeño, ir viendo que el negocio funcione en pequeño y después ver la manera de hacerlo crecer. Pero tiene que ser, yo creo que debe ser muy orgánico en un inicio. Y es hacerlo, eso es hacerlo, para mi punto de vista. Meterse al agua, tirarse al agua. Vender. Tienes que vender, luego tienen un proyecto increíble. Hay mucha gente, ¿no?, que me platica de proyectos increíbles y, oye, ¿cuánto llevas de ventas? No, es que ya lo voy a lanzar. Oye, pues tienes todo increíble, pero véndelo. ¿Qué tal que eso en tu cabeza es un super negocio y para la gente no? Solo el mercado evalúa o Sí. juzga si una oportunidad es buena o es mala, ¿no? Sí, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que tienes que dar ese paso y tienes que medir el riesgo justamente de dar ese paso, ¿no? O sea, al final de cuentas es empezar a vender, aventarse. ¿Qué sigue para Clemente Castillo? Porque, bueno, una historia de ir aprovechando oportunidades, pero en esta madurez que vas adquiriendo, también quiero pensar que hoy tienes miradas a futuro, tienes planes. ¿Cómo te ves en el mediano, en el largo plazo? Yo quiero que la empresa siga creciendo mucho, se integren muchos colaboradores, apertura de sucursales. De verdad yo creo que va a haber un crecimiento muy, muy grande de la marca, ¿no? De las Y dos marcas. de las dos marcas, de la empresa en general, ¿no? Las dos marcas, y si llegan más a futuro, que lleguen más. No me quiero diversificar tanto, pero si llega alguna oportunidad que dentro del mercado se preste, pues tal vez la tomemos, ¿no? Pero sí crecer mucho. Y yo como persona, pues quiero seguir metido al 100. Quiero retomar más el tema de la bici y el triatlón. Lo he descuidado un poco y me tengo que también yo cuidar. Y todos nos tenemos que cuidar. Y también es algo que hablo con mi equipo, ¿no? O sea, al final de cuentas, una persona enferma no le sirve a la organización. Entonces, te tienes que cuidar tú para poder dar lo mejor para la empresa. Si no estás bien, si no te sientes bien, si te enfermas, no vas a dar buenos resultados. ¿Cómo lograr esta armonía en la familia, matrimonio? Se dice muy fácil y yo creo que es súper difícil. Yo creo que va de la mano con el tema de saber decir no, poner límites, ser muy honesto con uno mismo y con la gente. Y hay como pequeños retos que tienes que ir cumpliendo, ¿no? Que te duermas temprano. Para empezar, duérmete temprano, despiértate a la hora que pones el despertador, no lo estés ahí posponiendo. Es decir, disciplina. Disciplina, sí. Disciplina, perseverancia. Yo creo que una persona que tiene disciplina y perseverancia puede llegar mucho más lejos que una persona muy inteligente que no las tenga. Clemente, un gusto escuchar un emprendedor joven con este entusiasmo, con estas ideas, con estas ganas y sobre todo con optimismo en México, en el país. ¿Qué les dices a todos aquellos que ven el vaso medio vacío y que se quejan de la situación pues del país? ¿Cómo despertarles, hacerles ver estas oportunidades que hay en México? Yo creo que hay muchas oportunidades, hay que estar preparados para poderlas tomar. Hay que invertir en nosotros, estar bien para poder tomar esas oportunidades, ¿no? Como decíamos, que se animen, sí se puede. Ha sido un gusto platicar contigo. Un mensaje final, algo que nos quieras dejar como para concluir esta charla. Nada más agradecerte, muchísimas gracias también al IPADE. Espero que la gente se anime a dar estos pasos.
el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Hicimos este espacio para escuchar a gente como Clemente con estas historias, que otros emprendedores se animen, aprendan de lo bueno y de lo malo que están haciendo los empresarios mexicanos. Muchas gracias, Clemente. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Los invitamos a dejarnos sus comentarios y se me olvidaba preguntarte ¿dónde te podemos localizar, Clemente? Redes sociales, un correo electrónico, ¿dónde pudiéramos interactuar contigo? Yo casi no uso redes sociales, pero está la de la marca de Clemont. Y si me quieren mandar un correo directo, es clemontehelados@gmail.com. ¿Y las redes sociales de Clemont Helados? Las redes sociales de Clemont Helados nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y es Clemont Helados tal cual. Bueno, pues te seguiremos, interactuaremos contigo y a quienes nos están viendo, escuchando, los invitamos a que se suscriban a la plataforma que quieran, el Playbook del Empresario, el podcast del IPADE, que nos dejen sus comentarios y cada martes una nueva entrevista con un empresario egresado del IPADE. Muchas gracias y que les vaya muy bien.